Bueno, Adrián, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto saludarte. Gracias. La pregunta que hacía, que entiendo que la pudiste haber escuchado, pues es esta, Adrián. ¿Por qué llegamos a esto? Digamos, ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿De qué no nos dimos cuenta? ¿O qué no hicimos? ¿O qué no se viene haciendo desde hace tiempo? ¿Qué debió ya haber empezado a hacer este gobierno? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque también, ¿sabes qué? Me resulta como muy fuerte que el presidente diga, esto es una hazaña, cuando al fin y al cabo uno dice, pues bueno, no dudo el gran trabajo de los ingenieros e ingenieras de la CFE, que es maravilloso, pero ¿por qué caímos en esto? Ahora sí que lo que es en tu año es en tu daño, ¿no? Sí, yo creo que esto es una falta de imaginación, una falta de manejo de riesgo. Yo creo que la apuesta a tener el gas barato, acceso al gas barato de Texas es la apuesta correcta, cualquier persona racional la haría, pero el problema es que es la única apuesta y nunca pensaron o nunca consideraron qué pasaría si por cuestiones climatológicas o even, aún cuestiones políticas se cerrara este acceso. Yo creo que durante la administración pasada hubo un plan, existe un plan de almacenamiento para tener por lo menos 15 días de gas natural guardado. Este plan se canceló durante esta administración y lamentablemente ahorita justamente sería una gran herramienta para poder evitar situaciones así, porque 15 días de almacenamiento nos hubieran permitido saltarnos todo el drama que hemos tenido durante esta semana. A la larga, en un más largo plazo, básicamente es también la falta, no existe un plan para desarrollar las reservas de gas mexicanas. Tamaulipas está arriba sobre una de las grandes reservas de gas en el mundo y sin embargo por cuestiones ideológicas no se han desarrollado, no hay plan para desarrollarlas y ahorita que podríamos quizá estar aprovechándole, la ronda 3, por ejemplo, estaba Sí. enfocada en esta zona, se cancelaron y ahorita estamos pagando con creces esto. A ver, este, ahí te planteo, hablas de razones ideológicas y junto con ello te planteo, Adrián, la otra pregunta, ¿no? Para que nos expliques esto. La otra pregunta es esta. Eh, ¿Por qué no almacenamos, siendo que pues, la Tierra, la naturaleza y el espacio nos dice que cada año en estas fechas hace mucho frío, como cada verano hace mucho calor, en donde se vuelven las cosas al límite para las familias, para los niños, para las personas de la tercera edad? Imagínate todo esto sin ello, ¿no? No, eso yo creo que esa es la lección principal de tanto para los tejanos como para los mexicanos, es que este es un mundo cambiante y hay que buscar construir resiliencia. Existe potencial de almacenamiento de México, sobre todo en el sur del país, con cavernas salinas, que es la mejor y más barata manera de almacenar hidrocarburos. Solo falta que se desarrollen. Yo creo que hay que tener esa visión, pero el enfoque ha estado no tanto en fortalecer el sistema, en tener certeza energética, pero se enfoca mucho en soberanía energética, que son dos cosas completamente distintas. Yo creo que es pensar de una nueva manera, poner más participantes, tanto como renovables, como utilizar nuevas fuentes de suministro, no nada más dejas desarrollar lo que se tiene en México y buscar una visión holística para el problema y una vez más, es manejo de riesgo básico. ¿Qué es lo que va a pasar estos días, ya que Texas ha dicho que está comprometida buena parte de lo que ellos tienen, pero obviamente comprometido en su propio estado, ¿no? Porque ahora sí que diría, con todo y que hay acuerdos internacionales, pues es el primer deber, resolver tu casa, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es una priorización de la demanda. Básicamente, el gobernador dijo, mi primera prioridad es devolverle el servicio eléctrico a los tejanos. Recuerda que Texas, a diferencia de los demás estados de Estados Unidos, se maneja solo, es como una isla, su propio país en cuanto a generación eléctrica. No está interconectado con otros estados. Entonces, su prioridad es devolverles el servicio, haciendo que primero limitó las exportaciones de gas, pidió voluntariamente que se limitaran las exportaciones de gas natural licuado y ahora básicamente está pidiendo, ordenando que la primera prioridad sea la generación eléctrica. Yo creo que eso, como tú bien mencionaste, Javier, lo haría cualquier gobernante, está respondiendo a las necesidades de su propia gente, pero las consecuencias para México, lamentablemente, como nuestra apuesta es enfocada al gas tejano y nada más al gas tejano, pues pueden ser bastante severas.
alrededor del 65% de la electricidad en México se produce por medio del gas natural, y la gran mayoría de estas importaciones, que son alrededor del 65%, provienen de Texas. Entonces, cualquier limitación que tenga, a pesar de que ahorita han echado mano de plantas de combustóleo que tenían ociosas, no es suficiente. Entonces podemos ver hasta un 25% menos capacidad eléctrica en los próximos días para México, lo cual en una época de pandemia es bastante preocupante. Oye, dice la señora Tatiana Cloutier que pues pide que se tengan que resolver las cosas en conjunto. Va a ser en este momento preciso muy difícil que Texas lo pueda pensar así, ¿no? Bueno, en principio a la secretaria de Economía le recomendaría que en lugar de hablarle a Washington, debería estar hablando con Texas. Como tú bien sabes, Javier, son dos partidos distintos. De hecho, ha habido roces entre Washington y el gobernador de Texas por la situación. Entonces, pedirle a la administración de Biden que les ayude, pues es, yo creo, un poquito equivocado. El enfoque debería estar más con los tejanos, que son mucho más independientes, que son republicanos, otra ideología. Y yo creo que viene una situación muy crítica en el aspecto que para el fin de semana esperamos que las cosas mejoren considerablemente. Entonces hay muy poco margen de maniobra en estos pocos días, y yo creo que la urgencia tiene que estar marcada y utilizar todas las herramientas que tiene, tanto políticas como de cuanto a infraestructura, para tratar de aminorar el golpe, porque el golpe viene y es muy difícil que se evite. Que le está sufriendo Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua sobre todo, ¿no? Y Sonora también un poco. Claro, y un punto más que es importante, no nada más estamos hablando de electricidad, estamos hablando del sector industrial, las maquiladoras, Claro. que se van a quedar sin electricidad, o la industria que le están pidiendo menos uso. Este efecto en la economía es brutal, y sobre todo en una cuestión que estamos en una crisis económica, en una recesión. Entonces yo creo que la magnitud, espero que la magnitud de esta situación nos ayude a repensar nuestra estrategia de fortalecer el sistema, no enfocarnos en la empresa nacional, sino enfocarnos en cómo crear condiciones para inversión, para almacenamiento, crear condiciones para nuevas fuentes de energía, y sobre todo buscar una resiliencia, que con este cambio climático no sabemos si estos inviernos tan frígidos van a ser la nueva norma en el futuro. Claro. Oye, Adrián, a ver, dos asuntos finales. El primero, el presidente trae una insistencia en la reforma a la industria eléctrica, incluso esta expresión que él ha dicho, no le vayan a cambiar ni una coma. Y todo indica que va a ser aprobada como una iniciativa preferente a la cual tiene derechos y atribuciones el presidente, y bueno, tiene la mayoría. Esta reforma, más allá de filias y fobias, chairos, fifís y todo esto que de repente se lanza mucho cuando últimamente hemos tocado temas tan delicados, te pregunto, ¿nos puede empezar a sacar del problema o de plano hay que reconocernos, vamos a tener más problemas? ¿O en qué estamos parados, Adrián, para no emitir ningún juicio de valor previo? Yo creo que la prioridad principal, como te mencioné, no es lo mismo fortalecer a la Compañía Federal de Electricidad que fortalecer al sistema. Yo creo que fortalecer el sistema debería ser nuestro énfasis, en crear condiciones para la inversión pública privada en almacenamiento, buscar nuevas fuentes tanto de gas o como nuevas maneras de generar electricidad que sea resiliente a cualquier afectación como de este tipo. Y definitivamente yo creo que es importante empezar a considerar desarrollar el propio gas que tiene México, que es carambola de tres bandas, en el aspecto que nos da el gas que nos falta, nos diversifica y aparte estimula la economía, además de darnos el crudo que tanto quiere el presidente producir más. Yo creo que es importante tener una visión más pragmática y no tan ideológica, y permitir que más participantes entren al sistema para así fortalecerlo. A ver, y la última es, ¿cuál es el motivo de los apagones? ¿Tratar de almacenar, guardar o cuál es el motivo, Adrián? El motivo de los apagones, básicamente, las temperaturas en Texas han estado por debajo de los 0 grados por mucho tiempo. Y los equipos, por ejemplo, Texas tiene casi el 17% de su producción es eólica, viento, una menor proporción solar, y todo iba funcionando muy bien, pero no estaban equipados con los aditamentos necesarios
tanto como los ductos de gas en algunos sectores, para operar bajo bajas temperaturas por mucho tiempo, como los tienen, por ejemplo, los equipos de Canadá. Entonces, una vez más, un poquito de falta de imaginación, manejo de riesgo, y al estarse congelando o parando los puntos de generación para Texas, obviamente se necesita que las plantas de generadoras de gas de Texas operen a una mayor capacidad y se necesita más gas se dirija a esas plantas. Entonces, es una combinación de afectación por el clima, por no estar preparados, no estar diseñados o no tener los aditamentos para operar en estas condiciones, y la otra es la priorización que tienen necesaria para poder devolverle a electricidad a la gente en Texas, que está también sufriendo apagones. Entonces, ¿eso se debe que en México haya apagones? En México, como el 65% de la generación eléctrica es proveniente de gas importado de Texas, es la combinación de menos importaciones y también la combinación de afectación en la infraestructura tejana para mover, y también la mexicana para mover el gas y que llegue a las plantas generadoras. Para cerrar, ahora sí, Adrián, te lo prometo, digamos, aquí también estamos en este dilema ya abierta y definitivamente entre las energías fósiles finitas y entre las energías libres limpias. Yo creo que todo ayuda, pero es parte de la conversación. Yo creo que hay puristas que quieren nada más enfocarse en la generación limpia, que es el paso definitivamente del futuro, pero hay un paso intermedio. Yo creo que sí hay que movernos, dejar atrás el combustible, dejar atrás el carbón, y mejorar la infraestructura de gas para producir por gas, y esta misma infraestructura de gas te va a ayudar a resolver los problemas de las renovables, que es la intermitencia. En el momento que, por ejemplo, que el viento no sople o el sol sea de noche, entonces tú puedes prender tu planta de gas y así poder claro, nivelar la producción. Ese es como debe funcionar. Yo lo llamo un approach all of the above, todas las anteriores, así como en la escuela, todas las respuestas son válidas, bueno, a excepción del carbón y el combustible, que es la época del pasado, pero yo creo que tener una visión, una vez más, pragmática y un poco con menos ideología, ayudará en el futuro para México. Adrián Calcáneo, muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches.